Que el Señor les bendiga a todos. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes una valiosísima enseñanza que le he titulado No vendas el Evangelio. Voy a invitarlos a que leamos en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo 8. Dice la Escritura de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En esta palabra que hemos leído, hermanos, podemos contemplar los primeros pasos de los discípulos en cuanto a la predicación del Evangelio. Jesucristo, estando en la tierra antes de él ser crucificado, le daba muchísimas instrucciones a sus discípulos. Él les hizo saber lo que iban a padecer por causa de su evangelio. Él les dijo muchas cosas que los discípulos iban a enfrentarse cuando ellos de una manera grande, en un apogeo extraordinario, empezaran el verdadero ritmo de su ministerio cuando Jesús fuese ascendido al cielo. Y vemos, amados hermanos, que podemos contemplar que Jesús les hace, por decirlo así, ciertos exámenes cuando él estaba antes de subir al Calvario a morir. Entonces vemos que en esta oportunidad Jesús toma a sus 12 y quiso enviarlos a ver cómo les iba, a ver qué reacción tomaban. Y él les dice: vayan, ahorita no se metan a ciudades de gentiles porque no es el momento. El momento de predicarle a los gentiles llegará. Este examen ustedes lo van a hacer única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Ahí vayan, dedíquense solo en territorio de Israel. Y le dice: les doy toda autoridad de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de darle vista a los ciegos y aún, si es posible, de resucitar muertos. Vayan, y les dice en la instrucción: de gracia recibiste, de gracia dad. En otras palabras, Jesús les dice a ellos: miren, quiero que quede claro que en este andar de la predicación, así como van a recibir vituperios y maldiciones y oprobios y cuánto rechazo, pero de repente, más de alguna vez, le van a salir con tentaciones terrenales, con tentaciones monetarias. Yo quiero que ustedes tengan claro que en este camino es prohibido tomar ventaja de él en cuanto a querer enriquecerse. De gracia recibiste. En otras palabras, yo a ustedes no les he cobrado nada para constituirlos mis discípulos. Yo a ustedes no les he cobrado nada para darles la autorización y nombrarlos como mis 12 columnas en los cuales la iglesia va a descansar cuando yo me vaya al cielo. Yo a ustedes los apoyo, los autorizo, los constituyo. Es más, en el cielo ustedes van a sentarse en tronos. Ustedes serán grandes. Pero todo eso yo se los he dado gratis, de gracia. Y quiero que entiendan que ustedes de igual manera tienen que proceder. Porque la filosofía de este camino no es para buscar bienes terrenales, para enriquecerse, para tomar ventaja. No recibáis nada, de gracia recibiste vosotros y dad de gracia. Yo les otorgo
un poder. Yo les otorgo un evangelio que es una perla, un tesoro que sana, que resucita muerto y todo eso. Y si ustedes son arrastrados por la tentación, peligroso, la tentación los arrastre y los aparte del propósito. Eso es lo que Jesús les quiso decir cuando les dice: de gracia recibiste, de gracia da. Quiero llevarlos al evangelio, al libro de los Hechos, queridos hermanos, a ver a un Pedro ya fuera de la novatez ministerial, sino ya a un Pedro con colmillo ministerial, un Pedro que ya había pasado de ser un niño espiritualmente a un hombre dispuesto aún hasta morir por causa del evangelio. Y vemos que se le atraviesa la primer prueba de fuego en cuanto al tema que estamos hablando: no vendáis al evangelio. Quiero llevarlos, hermanos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. En adelante, veamos la oportunidad que se le presenta al apóstol Pedro. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? ¿Dónde quedan aquellos ministros de hoy en día con ojos de símbolos de dólares? ¿Dónde quedan aquellos ministros hoy en día que para orar por los enfermos le piden dinero a los pobres necesitados? Quedan fuera de la palabra del Señor, quedan destituidos de este evangelio. Vemos, hermanos amados, que el apóstol Pedro aquí claramente le dijo a aquel hombre que quiso, hermano amado, darle dinero a cambio de la bendición que andaba el apóstol Pedro. Dice que al ver este Simón los hechos extraordinarios que los apóstoles andaban haciendo, que dice la Biblia, amados hermanos, que el apóstol Pedro, lleno de la unción del poder de Dios, dice que resucitó a una mujer llamada Tabita, dice que aún estando muerta. Y dice que este hombre, este apóstol, dice que pasaba por las aldeas, por los caminos, y tantos eran los enfermos que habían oído decir la bendición que le andaba. Dice que salían a los caminos y quizás el apóstol no tenía tiempo para administrarlos a todos, pero dice la palabra del Señor que cuando el apóstol pasaba, dice, caminando por los caminos y la sombra pegaba a los enfermos eran sanos. Al ver esto, Simón dijo: wow, esta es una gallina de huevos de oro, esto que andan estos hombres. Y como este Simeón aparentemente se dedicaba a la magia, se dedicaba a hacer cosas así raras por dinero. Y él dijo: esto está bueno, esto se ve bien, estos hombres hacen cosas extraordinarias. Y es ahí donde dice que se acercó al apóstol Pedro y le dijo: ¡hey! Aquí hay dinero, aquí hay plata, ven, administrame, pon tus manos sobre mí para que yo obtenga lo que ustedes andan. Aquí hay dinero, ponle precio y no hay problema. Y dice que el apóstol Pedro le dijo: perezca tu dinero, perezca tú también, porque el don de Dios no se compra ni se vende. Esto no es por plata. Y dice, amados hermanos, que aquel hombre tocado por la reprensión del apóstol Pedro, dice que después le dijo: hey Pedro, clama a Dios para que no me venga tal cosa. Y dice, amados hermanos, que el apóstol Pedro pudo vencer esa tentación. También vemos, amados hermanos, en el antiguo tiempo también que los hombres de Dios, hermanos, rechazaron los presentes a cambio, hermanos, del poder que ellos andaban. Por ejemplo, el caso del profeta Eliseo, allá en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 16, dice la Santa Escritura: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán
conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía volvieron al varón de Dios, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Te ruego que recibáis algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es donde todos los ministros de hoy en día debemos de apoyarlo, debemos de inspirarlo, debemos de ser transparentes, debemos de ser limpios de corazón, como el apóstol Pedro, como este varón llamado Eliseo. Dice que sanó a un general de Siria, dice que vino a tierra de Israel con el deseo de recibir la sanidad por medio del ministerio del profeta Eliseo. Dice la palabra que el profeta le dijo: vete a zambullir 7 veces al Jordán, a la 7ª vez serás sano. Y dice la palabra que aquel hombre, a la 7ª vez que se zambulló y salió de las aguas, aquella lepra, dice que carcomía sus carnes, dice que la piel de aquel hombre vino a ser como la piel de un niño. Aquel hombre tocado, conmovido, agradecido por lo que había pasado, no tenía con qué. Dice que trajo, dice, carretas llenas, camellos cargados de presentes, de todo tipo de prendas de allá de sus tierras, dice. Y dice que se las daba a Eliseo: tómala. Y dice que Eliseo le dijo: vive Jehová, que yo no te voy a agarrar nada de eso. Y dice que este hombre le insistía, le rogaba que lo agarrara. Eliseo se mantuvo firme. Qué bonito enseñanza para los ministros charlatanes de hoy en día, falsos ministros, que andan aprovechándose de este poder, de este manjar, de este manantial, de esta fuente preciosa que es un tesoro, y ese tesoro lo andan vendiendo. Hermano oyente, no te dejes engañar de este tipo de ministros. Un montón de ministros que para orar por los enfermos primero reparten el sobre y andan vendiendo los milagros. Si tú das esto, el Señor te va a sanar. Si tú pones esto, el Señor te va a dar una casa. Si tú pones esto, el Señor te va a devolver tu matrimonio. Y empiezan a vender el evangelio. Hay otros charlatanes que cuando los invitan a predicar, primero tienen que informarse cuántos miembros tiene aquella iglesia. Si son iglesitas de 50 miembros, no les gusta ir, porque ahí lo que se van a traer es una pequeñita ofrenda. Pero si ya les hablan de 300, de 600, perdona, para allá, ahí van de traje y corbata. Esos ministros están fuera de lo que es el propósito de Dios. Están igual a Balaán, que Balaán fue lo contrario de Pedro y Eliseo. Balaán fue un profeta que existió en el antiguo tiempo, que Dios lo tenía para que profetizase a su pueblo. Y vemos que dice que el rey de Moab, los enemigos del pueblo de Dios, dice que fueron con presentes a Balaán para que maldijese a su mismo pueblo. Y Balaán, tentado por los presentes, dice que tuvo la hombría de ir a Dios a decirle si él estaba de acuerdo que maldijese a su propio pueblo. Y dice que Dios le dijo: no lo hagas. Pero aquel hombre insistió, y dice que después Dios le dijo: vete, a tal grado que una burra le tuvo que hablar. Hermano, el evangelio no es para hacer negocio, para mercadear. Cuídate, hermano, no le des ni un 5 a estos charlatanes que andan pidiendo por predicar y por hacer milagros. El evangelio es de gracia. Los ministros tienen que predicar sin cobrar, sin salarios. Aquí hay que predicar por gracia, por amor, porque así nos dijo nuestro Señor Jesucristo: de gracia recibido, de gracia da. Esperando que este mensaje a rajatabla, al pie, porque el hacha se tiró al pie, sirva de bendición para tu vida. Cuídate en estos últimos tiempos de apostasía que estamos viviendo. Dios te bendiga grandemente, es mi mayor deseo. Amén.